Bien, bueno, continuamos con el tema que veníamos viendo y hablábamos, bueno, de energía libre. Este es un gráfico de lo que habíamos enunciado al comienzo, ¿sí? Como tenemos un estado basal y un estado de transición, con lo cual la variación de energía libre de los sustratos es esta, y la variación de energía libre de los productos que me da, este es para que sustrato pase a producto y este es para que producto pase a sustrato. Por lo tanto, la variación de energía libre estándar total va a ser negativa. En el tema de enzimas, sí, nosotros hablamos de catalizadores, ¿sí? Decimos que las enzimas son catalizadores biológicos, ¿sí? Cuando hablamos de catálisis, sí, nos referimos a aquellas reacciones químicas que se pueden ver favorecidas o inhibidas en su velocidad por la presencia de algunas sustancias, ¿sí? Que van a aumentar en alguna manera la velocidad de reacción, pero no alteran el valor de la constante de equilibrio, ¿sí? La constante es una constante, por lo tanto, no se va a alterar el valor de la constante de equilibrio. Tampoco, ¿sí? Estos catalizadores son parte de los productos de reacción, de los productos de la reacción. Y desde el punto de vista termodinámico, decíamos que la intervención de un catalizador lo que hace es disminuir la energía de activación que es necesaria para aquella... Uy, un segundito. Estoy quedando sin batería. Bien, entonces decíamos que desde el punto de vista termodinámico, la intervención de un catalizador lo que hace es disminuir, vamos a disminuir la energía de activación y aquí tenemos esquematizado, ¿sí? Todo esto. Si, por ejemplo, ¿sí? Para que la glucosa, como decíamos, el ejemplo pase a glucosa 6-fosfato, el recorrido en cuanto a energía, ¿sí? O sea, el valor de energía que necesita para que se produzca, ¿sí? Es este, ¿sí? Haría esta curva de energía. Sí, lo que necesita, digamos, si utilizamos el ATP como catalizador, entonces va a disminuir este valor de energía de activación. La energía de activación está dada en este punto, ¿sí? Entonces, cuando actúa un catalizador, la energía de activación disminuye. Por eso es que permite, ¿sí? Aumentar la velocidad de la reacción, porque disminuye este valor de energía de activación. ¿Sí? Acá me dice, ¿sí? Esta es sin catalizador y esta es con catalizador, el valor de la energía de activación. Los reactivos y los productos son los mismos, ¿sí? Glucosa que pasa a glucosa 6-fosfato. O sea que vamos a tener un estado inicial y vamos a llegar a un estado final. Y la variación de energía libre de la reacción, en este caso, es menos 4 kilocalorías mol. Entonces, los reactivos son glucosa más ATP, se produce la reacción, se disminuye la energía de activación y se obtiene glucosa 6-fosfato más ADP. Ahí están los esquemas, esquematizadas, mejor dicho, las moléculas. Y aquí lo que nosotros hacíamos referencia es
a esta energía de activación, a este estado activado, ¿sí? O sea, la energía de activación me estaría dando la energía necesaria para alcanzar este estado activado. Se refiere a la cantidad de energía expresada en calorías eh, que es necesaria para llevar las moléculas de un mol de esta sustancia a un estado activado. Este estado de transición es un estado rico en energía de las moléculas que interactúan y se encuentra, como vemos, en la cima de esta barrera de activación. Entonces, este estado de transición es muy importante. Al aumentar la energía de activación, va a disminuir la velocidad de la reacción. Cuando aumentamos este valor, disminuye la velocidad de la reacción, porque hay un menor choque de moléculas y es menor la velocidad. ¿Qué más podemos decir? Bueno, acá hay otro ejemplo donde hay formación de dos complejos con dos momentos de energía de activación, pero de todas maneras el promedio sí disminuye. La idea es esa, que las enzimas para aumentar la velocidad de la reacción disminuyen la energía de activación. Sí, esa es la actividad, digamos, que producen. Eh, ¿Qué más podemos decir? Lo que no se modifica, como vemos, lo que no se modifica es este, ¿sí? Sin modificar la variación de energía libre que acompaña la reacción. Y un ejemplo, por ejemplo, clásico siempre es cuando dos moléculas de hidrógeno se unen con una molécula de oxígeno para formar agua. Sin catalizador es una reacción muy lenta, pero en presencia de platino y una chispa es una reacción explosiva, o sea, de demasiada liberación de energía. Y ese es un ejemplo a nivel inorgánico, digamos, de cómo actúa un catalizador, que van a encontrar por ahí. Equilibrios, y cuando hablamos de equilibrios fluidos y estacionarios, estamos hablando cuando decimos que un estado es estacionario cuando ha perdido su capacidad de producir trabajo, o sea, cuando su delta de G es igual a cero. Y consideramos cuando un ser vivo, en el caso es como un ejemplo típico de un equilibrio fluido móvil, ¿sí? Porque está en un equilibrio dinámico, entran sustancias que se metabolizan y se eliminan continuamente los productos de ese metabolismo. Entonces ahí podemos hablar de un equilibrio fluido, ¿sí? En cambio, un estado estacionario es cuando ya pierde la capacidad de realizar trabajo. Otro ejemplo dentro de un equilibrio fluido puede ser el de que vamos a ver cuando veamos metabolismo, la cadena respiratoria. Ya les voy dando algunos términos que vamos a usar luego, ¿sí? En el caso de la cadena respiratoria, en el cual actúan diferentes coenzimas transportando protones y los que finalmente llegan a la formación de agua al ponerse en contacto con el oxígeno, ¿sí? Entonces, todo esto es un equilibrio fluido, serían ejemplos de equilibrio fluido. Otro tema que tenemos es la especificidad de la catálisis enzimática, ¿sí? O sea, que una enzima no desplaza un equilibrio, sino que actúa para que el mismo se produzca más rápidamente, dijimos, ¿sí? O sea, dijimos que la constante se mantiene con su valor. Lo que hace es que se produzca más rápido, va a incidir en la velocidad de la reacción. Y no todas las enzimas van a catalizar todas las reacciones, ¿sí? A esto hace referencia cuando hablamos de especificidad, porque cada tipo de enzima va a catalizar una sola de las cuantiosas transformaciones termodinámicas que hay, que son posibles en una determinada sustancia.
Por eso dice especificidad de acción. O sea, cada tipo de enzima para cada tipo de reacción en general, ¿sí? O para cada tipo de sustrato. Cuando hablamos de especificidad de acción, por ejemplo, en este caso, vemos cómo las diferentes enzimas actuando sobre un mismo sustrato van a producir diferentes reacciones, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, decimos en este caso, las alfa-aminoxidasas catalizan la oxidación ¿de quién? Del grupo amino, en el primer caso. Del grupo amino, la oxidación del grupo amino, ¿sí? Y se transforma, la transforma esta molécula, este aminoácido en un alfa-cetoácido. Por acción de las alfa-oxidasa, que cataliza la oxidación del grupo amino, se forma un alfa-cetoácido más un grupo más amoníaco. En el caso de la enzima, las descarboxilasas, ¿sí? Catalizan la descarboxilación del grupo carboxilo, actúan sobre el grupo carboxilo, se produce la descarboxilación, la liberación de dióxido de carbono, ¿sí? Y en el caso de las transaminasas, que catalizan la transferencia de un grupo, ¿sí? Entonces tenemos este aminoácido y tenemos este otro aminoácido que es, perdón, un alfa-cetoácido también, porque tenemos un grupo ceto acá, catalizan la transferencia de un grupo de una molécula a otra. O sea, van a transferir este grupo a este carbono y me va a quedar el aminoácido formado y acá me va a quedar otro alfa-cetoácido. O sea, transfieren el grupo, las transaminasas. El grupo amino acá y por lo tanto el oxígeno lo transfieren acá y me dan estas dos moléculas. Un alfa-cetoácido y el aminoácido dicarboxílico. Eso es en cuanto a especificidad. Vemos que a partir de un mismo sustrato van a actuar diferentes enzimas y van a dar diferentes productos específicos, especificidad de la acción. Y luego, especificidad frente al sustrato, sería el otro ejemplo que hace referencia a la especificidad frente al sustrato, es cuando la enzima actúa específicamente en un sustrato, con ese sustrato. O sea, por ejemplo, en este caso sería con este alfa-aminoácido y no con otro, ¿sí? En ese caso estaríamos hablando de especificidad. O sea que no todos los sustratos se van a unir al catalizador, a la enzima, a cualquier enzima, sino que existe una selección. Esto es lo que se llama especificidad. Dentro de este grupo de la especificidad, frente a un mismo sustrato, podemos tener, que tiene la misma estructura, tenemos, por ejemplo, las beta-galactosidasas, que son, tienen una especificidad diferente a las alfa-galactosidasas. O sea, están actuando sobre la galactosa, pero una es beta y otra es alfa. Esa sutil diferencia hace que eh, cada enzima actúe sobre un determinado sustrato. ¿Sí? Bueno, y cuando hablamos de enzimas, no podemos dejar de nombrar a los precursores, los que estudiaron, los que determinaron, eh, los que estudiaron la interacción de la enzima con el sustrato, postularon que la enzima con su centro activo se une al sustrato para dar el complejo enzima-sustrato, luego hicieron toda una deducción para ver cuál es el modelo por el cual o sea, determinaron la constante que lleva su nombre, la constante de Michaelis-Menten, que me está indicando cuál es la afinidad de esa enzima por el sustrato, y en fin, ¿sí? Relación entre velocidad, concentración inicial del sustrato, todas esas deducciones lo hicieron, por eso nosotros conocemos con lo que se conoce la teoría de Michaelis-Menten, que son Michaelis y Menten. Por eso nosotros a veces decimos teoría de Michaelis-Menten. Yo la primera, siempre, no la primera vez, siempre creí que Michaelis-Menten era una persona. Y como vemos, no.
Son dos personas, Michaelis, Leonard Michaelis y Maud Menten. Son los que determinaron al final la constante de Michaelis-Menten y todas las deducciones de velocidad inicial, concentración inicial de sustrato, en fin, reacciones catalizadas por enzima y demás. ¿Sí? Esta teoría de Michaelis-Menten, ¿sí? La formación del complejo que decíamos, cómo la enzima se une con el sustrato para formar un complejo enzima-sustrato, y que es de alta energía, cómo ese sustrato luego pasa a producto y la energía y la enzima se recupera como tal. Bueno, esta es. Luego a través de una deducción que establece, y cuando ustedes vean el seminario está toda la deducción hasta llegar a lo que es la ecuación de Michaelis-Menten por medio de la cual se va a determinar el valor de Km. Donde vemos que es importante la velocidad inicial, porque en la velocidad inicial yo no voy a tener producto, sino que voy a tener la enzima más el sustrato que va a pasar a enzima sustrato. Esta relación sí se da, pero esta relación es en este sentido y prácticamente en este sentido es nula. Y bueno, ahí es donde les permite a ellos llegar a esta ecuación, ¿sí? O sea, en forma general les digo que es importante esta, donde se desprecia en alguna manera el sentido de esta velocidad de reacción, en este sentido, y me está determinando en gran medida, poniendo un límite, ¿sí?, a la velocidad en el otro sentido, porque aún inicialmente no tengo producto, ¿sí? Bien, a partir de ahí deducen la ecuación que dice que la velocidad inicial es igual a la velocidad máxima por la concentración de sustrato sobre Km más la concentración de sustrato. Gráficamente, esa ecuación, ¿sí?, sería así. La velocidad en función de la concentración de sustrato. La velocidad máxima, ¿sí?, es la velocidad que en este caso, por el tipo de función, no se alcanza, ¿sí? Se mantiene casi tocando la velocidad máxima sin llegar a alcanzar, en el cual tiende a ser una horizontal, o sea, una ecuación de grado cero, porque, a ver, la velocidad, ¿sí?, que se grafica en función de la concentración de sustrato en una primera etapa es lineal, ¿sí?, exponencial, luego se hace curva y finalmente termina siendo horizontal. Cuando se determina un medio de la velocidad máxima, o sea, la mitad de la velocidad máxima, ¿sí?, por interpolación, en esta curva directamente puedo determinar el valor de Km. ¿Esto qué me está indicando? Que el valor de Km, ¿sí?, está dado en concentración de sustrato, que es lo que acá a través de una ecuación matemática donde dice que la velocidad inicial es igual a un medio, cuando la velocidad inicial es igual a un medio de la velocidad máxima, ¿sí? Despejamos de acá, ¿sí?, que esto es igual a un medio de velocidad máxima. La velocidad máxima por concentración de sustrato, también se hace una acomodación en esta ecuación, velocidad máxima por concentración de sustrato sobre Km más concentración de sustrato, ¿sí? Eh, Velocidad máxima, si pasamos acá, velocidad máxima, un medio de velocidad máxima, se simplifica velocidad máxima con velocidad máxima y me queda que despejando concentración de sustrato es igual a un medio de Km por más concentración de sustrato. Por lo tanto, Km es igual a 2, este pasa acá y este sustrato acá, 2S, por lo tanto Km es igual a sustrato. Sí, ahí está matemáticamente demostrado lo que vemos gráficamente acá, que los valores de Km se expresan en valores de concentración de sustrato. Eh, o sea, tenemos que la concentración de sustrato, o sea, el valor de Km, la concentración de sustrato, esa sería la ecuación, la gráfica de la ecuación de Michaelis-Menten, y esta sería la ecuación
de la ecuación, de la ecuación de Michaelis-Menten, que se conoce como ecuación de Michaelis-Menten. Y bueno, como siempre vimos acá, ya definimos estado estacionario, ya definimos, sí, creo que hasta ahí. O sea que decimos que el complejo enzima-sustrato, esto ya es otro tema, el complejo enzima-sustrato tiene una constante de disociación que de acuerdo a su valor me está midiendo el grado de afinidad. ¿Sí? Y de eso dijimos, claro. La KM me mide, ¿sí? Ellos de Michaelis y Menten determinan que, para qué me sirve este valor de KM, ¿sí? La constante, el valor de Km, me sirve para determinar la afinidad de la enzima por el sustrato. A mayor valor de Km, ¿sí? A mayor valor de Km, cuanto más grande sea este valor de Km, es menor la afinidad de la enzima por el sustrato. Y a menor de valor de Km, es mayor la afinidad de la enzima por el sustrato. Claro, a menor valor de Km, esto va a ser máximo. A menor, a mayor valor de Km, esto va, ¿sí? Va a venir para acá. Por lo tanto, a menor valor de Km hay una mayor valor de concentración de sustrato. Entonces, es una relación para acordarnos eh, que a mayor valor de Km, la afinidad de la enzima por el sustrato es menor. ¿Sí? O sea, se establece un parámetro que permite determinar el grado de afinidad de la enzima con el sustrato. Em, Luego tenemos, ¿sí? A partir de la ecuación de Michaelis y Menten, se hace una deducción para llegar a esta nueva ecuación, o sea, deducimos, ¿sí? A partir de la ecuación de Michaelis-Menten, y llegamos a esta ecuación que es la de a esta gráfica, sí, a este gráfico que es la de Line-Weber-Burke. Pasamos del gráfico que habíamos visto, sí, la relación de velocidad en función de concentración de sustrato de Michaelis-Menten, que no es muy exacto determinar a través de esta función, que es más exacto si transformamos esta ecuación en una ecuación de una recta y es la ecuación de la recta que se conoce como la ecuación de Line-Weber-Burke. Sí, esto lo van a ver en detalle también en el seminario, van a hacer ejercicios para determinar el valor de Km utilizando esta ecuación, la de Line-Weber-Burke, porque es más exacta al transformar esa ecuación que determinada por Michaelis y Menten en la ecuación de una recta, ¿sí? Que bueno, acá está explicado el paso a paso, cómo hace para transformar en ecuación de una recta. O sea, invierte, primero se invierte, se hace la inversa, 1 sobre B1, por lo tanto esto va arriba, esto viene abajo, ¿sí? Se invierte la ecuación, luego se hace, se resuelve esta suma. Al resolver esa suma, se pueden simplificar algunos términos, o sea que me queda 1 sobre BI igual a KM sobre B máxima por S, ¿sí? Y acá lo que podemos hacer es sacar factor común 1 sobre S. ¿Sí? Resolvemos esto, 1 sobre S. Y me queda esta relación. 1 sobre B, que es igual a 1 sobre B máxima, que es esta, 1 sobre B máxima, más Km sobre B máxima, que es esto, todo por 1 sobre concentración de sustrato. ¿Sí? Porque acá tengo sustrato y acá tengo sustrato, entonces puedo decir que todo 1 sobre concentración de sustrato. Como vemos, ya está graficado acá, ¿sí? Si hacemos esto como si lo graficamos como lo relacionamos con la ecuación de una recta, vemos que este valor es I, ¿sí? La ecuación de una recta con ordenada al origen, ¿sí? Y es igual a N más MX. Entonces, I es 1 sobre BI, que sería esto,
1 sobre B máxima es N, o sea, la ordenada al origen, que sería esta, ordenada al origen. Km sobre B máxima, Km sobre B máxima me dice que es la pendiente, ¿sí? M. Y X es 1 sobre concentración de sustrato. ¿Esto qué me está diciendo? Que I es igual a 1 sobre B, o sea, la inversa de la velocidad, a diferencia de la ecuación anterior. Y que X es 1 sobre concentración de sustrato, o sea, la inversa de la concentración de sustrato. Esto me permite a mí graficar una recta. Con los valores obtenidos, grafico una recta. ¿Dónde está el valor de Km en esta recta? En esta recta con ordenada al origen, está acá. Menos 1 sobre Km. ¿Sí? Y este valor yo lo saco gráficamente. Digo que menos, no sé, depende de qué número le dé acá, menos 2, menos 0,1, lo que sea, menos, es igual a menos 1 sobre Km. Puedo despejar Km y obtengo el valor de Km. Es una forma. Otra forma es a través de la pendiente que está acá y de la velocidad. Si yo sé que acá 1 sobre B, si yo hago una regresión lineal en la computadora, me da el valor de la ecuación, me da los valores numéricos de esto y de esto. Entonces directamente puedo determinar la velocidad máxima, reemplazo el valor, o también gráficamente puedo hacerlo, reemplazo el valor de B máxima y obtengo el valor de K. En síntesis, lo que yo obtengo después de todo este gráfico es el valor de Km, que me sirve, nuevamente como decíamos, para determinar, ¿sí?, la afinidad de la enzima por el sustrato. Entonces, para una determinada enzima que reacciona frente a un determinado sustrato con una especificidad de acción y con una especificidad frente al sustrato. Era así como actuaban las enzimas. Entonces aquí podemos decir que también podemos trabajar con tangente de alfa, ¿sí? Que la tangente de alfa es igual a Km sobre B máxima, en fin, matemáticamente posible, ¿sí? Muchas situaciones. Lo que a mí me interesa es determinar el valor de Km, porque ese es el valor importante, digamos, en este caso. Y decimos que cuando nuestro valor de la constante de Michaelis es elevado, significa que hay poca afinidad de la enzima frente al sustrato, ¿sí? Y los valores de Km, bueno, van a variar, van a oscilar entre aproximadamente 10 a la menos 2, 10 a la menos 5 moles por litro. Y hablamos de unidades enzimáticas. En las unidades enzimáticas se definen según los micromoles de sustrato transformados en la unidad de tiempo. O sea, unidades enzimáticas cuando expresamos la concentración de sustrato en micromoles y en la unidad de tiempo, cuánto se transforma de sustrato. O sea, la unidad enzimática está referida a la concentración de sustrato. O sea, la cantidad de enzima que transforma un micromol de sustrato por minuto. Y la actividad molecular, que está en relación con la actividad molecular, la unidad enzimática, que resulta de la relación de los micromoles de sustrato transformados por micromoles de enzima. Recibe el nombre del número de cambio. Por ahí van a encontrar esas definiciones. Número de cambio, micromoles de sustrato sobre micromoles de enzima. ¿Qué más tenemos? Bueno, este es el caso de la sacarosa, de la tripsina, micromoles por minuto, o sea, la actividad enzimática, a qué pH es óptimo para el desarrollo, ¿sí? Para la actividad de una enzima sobre la sacarosa o sobre la tripsina. Em, bueno, esto es en cuanto a efecto de la temperatura.
Cuando veamos si, o sea, acá un poco gráficamente no está muy lindo el gráfico, habría que cambiarlo, ese como el pH interfiere en la actividad enzimática y hay un pH óptimo en el cual la actividad enzimática es máxima, alrededor del cual la actividad enzimática va a disminuir y a medida que nos alejamos del pH óptimo, la actividad enzimática disminuye, ¿sí? Acá hay un ejemplo graficado, para la sacarosa es óptimo la actividad en 8 y 9, por ejemplo, ¿sí? O sea, la idea es esa, que hay un pH óptimo para cada enzima. Alejándonos de esos valores de pH, la actividad va a disminuir. Y en cuanto a la temperatura es lo mismo, ¿sí? Hasta ocurre una inactividad, ¿sí? De la enzima puede ocurrir en caso de la temperatura, en la mayoría de las reacciones, un aumento de la temperatura en general provoca la velocidad de la reacción, ¿sí? Pero llega a una determinada velocidad, luego de la cual, al ser sistema biológico, va a empezar a disminuir la actividad de esa enzima porque también tiene un óptimo de temperatura y a medida que nos alejamos de ese óptimo, la actividad provoca una disminución de la velocidad de la reacción. ¿Quién relaciona cómo varía la constante de velocidad de una reacción en función de la temperatura? Es Arrhenius. Y que establece que la constante de velocidad de una reacción sigue una función de tipo exponencial. ¿Sí? Relaciona la temperatura, la energía de activación, hace una gráfica que es de esta función, logaritmo de la K de equilibrio sobre la temperatura. Hace la deducción diciendo que la energía de activación, establece que esta es una constante, no es la energía de activación, la constante A por E elevado a menos la energía de la activación sobre R por T, que viene de la ecuación general de los gases. Bueno, esta es una deducción bastante compleja, solo les presento la ecuación que por ahí la van a encontrar y cómo esta ecuación se relaciona con esta gráfica, ¿sí? Que nos interesa, que es, esta gráfica tiene una pendiente negativa. De acá, de esta ecuación se despeja, se aplica el logaritmo nepeliano, por lo tanto el logaritmo nepeliano de K, como acá tenemos una e elevada a esto, es la inversa del logaritmo nepeliano, y acá decíamos logaritmo nepeliano de A, que ya acá está transformado al logaritmo decimal. Logaritmo nepeliano de A, más, ¿sí? Esto que es una constante que baja menos la energía de activación por R por T, por el logaritmo nepeliano de E. Acá hace una transformación, aquí tendría que ser logaritmo nepeliano, que luego pasa al logaritmo decimal por esta transformación. Logaritmo nepeliano es 1, se transforma. Entonces me queda lo mismo acá, transformamos logaritmo neperiano en logaritmo decimal y me da 2,3 logaritmo decimal de K por 2,3 logaritmo de la constante menos energía de activación sobre RT. Logaritmo de K es igual al logaritmo de A menos E sobre 2,3 RT en síntesis, ¿sí? Porque esto se simplifica. Y esta es esta ecuación de esta recta. Logaritmo de K, logaritmo de A, y tenemos lo que nos interesa acá es la pendiente negativa menos C sobre R, esta que es la pendiente negativa. Y acá se separaría, sería menos E 2,3R, y acá me quedaría 1 sobre T, que sería el I. Y la ordenada al origen, logaritmo de A, acá. Entonces, logaritmo de K es I, logaritmo de A es la ordenada al origen. Aquí me faltaría un paso donde ponga 1 sobre T, que sería
X y E sobre 2,3R que me daría la pendiente, porque estoy trabajando con logaritmo decimal. Este sería en el caso de que acá tenga logaritmo neperiano solamente, ¿sí? De acá puedo tranquilamente despejar el valor de energía de activación y decir que es igual a la pendiente por R. Bueno, esa es toda la ecuación de Arrhenius, la famosa ecuación de Arrhenius, que hace, que relaciona, ¿sí?, la energía de activación con la temperatura, que es inversa, por eso tiene pendiente negativa. Bien, hasta ahí mucho formulerío, mucho demás. Bueno, después esto matemáticamente sigue, pero relacionado con la ecuación de Banov, que está integrada para diferentes valores de la constante de equilibrio, pero no vamos a complicar más, vamos a dejar ahí el tema de la ecuación de Arrhenius, sí que va en relación con la ecuación de Banov, que aplica integrales y demás. Y tenemos finalmente la clasificación y nomenclatura de las enzimas. Al principio a las enzimas se les daba nombres triviales, estaban relacionados con el sustrato con el que actuaban, por ejemplo, tripsina, pepsina, emulsina, ¿sí? Eran nombres triviales que en general, como las conocemos a las enzimas, con nombres triviales. Pero llegado el momento, eran tantas las enzimas que hubo que optar por una clasificación. Hoy en día la nomenclatura más general es la que presentamos acá, que se da el nombre del sustrato que transforma con la terminación asa, y también en el caso específico, por ejemplo, de las hidrolasas, tenemos lipasa, fosfatasa, y el nombre más actualizado las agrupa según tipo de reacción, ¿sí? Entonces tenemos nombre trivial, luego nomenclatura general, que es usando el sustrato y la terminación asa, que generalmente nos ayuda mucho. Yo siempre le digo, si va a actuar sobre un lípido es una lipasa, ¿sí? Por ejemplo, para dar un ejemplo de un nombre, si va a actuar sobre el almidón tiene, habíamos visto, sí, en la composición del almidón, habíamos visto, entonces lo que va a actuar en el almidón va a ser la amilasa, porque teníamos en el almidón. ¿Se acuerdan que teníamos amilasa? No, amilasa no. Se me fue el nombre en este momento. Bien, pero la enzima que va a actuar es la amilasa, con la terminación asa, ¿sí? En el almidón. La amilopectina. No, no es amilopectina. No, 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 no. En el almidón teníamos dos estructuras que en este momento se me fueron. Bien, entonces siempre en el sustrato actúa, en el sustrato sobre el que actúa, esa sería una nomenclatura general. El nombre del sustrato y la terminación asa. Esta otra, como les decía, finalmente actualizar los nombres más actualizados, una clasificación más sistemática, sería esta que las clasifica en 6 grupos, ¿sí? Tenemos el grupo 1 de las oxidorreductasas, como vemos aquí, el 2 de las transferasas, el 3 de las hidrolasas, el 4 de las liasas, el 5 de las isomerasas y el 6 de las ligasas. Bien, entonces ya despejándonos un poco de lo que vimos en cuanto a fórmulas y demás, acá vamos a ver una clasificación que es la que se usa actualmente, la sistemática que se usa para clasificar las enzimas y que nos va a servir en el tema de metabolismo para ver según dónde está actuando, según el tipo de reacción que está catalizando. Esa es la clasificación, esta, basada en el tipo de reacción que cataliza. Entonces tenemos el grupo 1, que son las oxidorreductasas, y dentro del grupo 1 vamos a tener otra clasificación, y dentro de esa clasificación otra clasificación, y dentro hasta un cuarto número podemos llegar a tener, ¿sí? En algunos casos. En general, como vemos acá, hasta 3, pero se puede llegar hasta un cuarto número, o sea, el 1, 1.1, que sería acción sobre el enlace carbono, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, o sea, sobre un grupo carbonilo.
por ejemplo, con el NAD y con el NAD como aceptor, ya sería aquí quien va a recibir los protones, el NAD o el NADP, estaríamos en el grupo 1.1.1. O sea, es una oxidorreductasa. Tiene acción sobre, o sea, actúa sobre una reacción de oxidorreducción sobre el grupo funcional, un grupo carbonilo, y los coenzimas aceptores de los hidrógenos liberados, de los protones liberados, son la coenzima NAD o la coenzima NADP, y tenemos las alcohol deshidrogenasa y la lactato deshidrogenasa, por ejemplo, ¿sí? Entonces estaríamos en 1, 2, 3 niveles. Eh, Se puede llegar, como decía, hasta el cuarto nivel, y es así como van clasificando las enzimas. Por ejemplo, si tenemos la acción sobre el aldehído, también ya ahí tenemos la 1.2. Ve acá 1.1, acá está equivocado, acá es 1.2, acá sería 2 y acá sería 3. 1.2, ¿sí? Acción sobre el aldehído. 1.21, ¿sí? También aparece el NAD, gliceraldehído. Acción sobre los grupos, sobre los enlaces carbono-hidrógeno, enlace carbono-hidrógeno, carbono-hidrógeno. Bueno, otros ejemplos, el NAD como aceptor. Ya vamos a ver, acá les va a causar curiosidad qué es el NAD. Vamos a ver cuando veamos con encima todo el desarrollo de NAD, así que no se hagan problemas. Bien, acá en este caso de las oxidorreductasas tenemos hasta 4 grupos. El grupo de las transferasas, que sería el grupo 2, no sé por qué pasó con estas numeraciones, el grupo 2, transferasas, ¿sí? Son las que van a transferir grupos, ¿sí? Y entonces, si por ejemplo transfieren grupos de un carbono, ¿sí? Metiltransferasa, y así. El grupo de las transferasas. Aciltransferasa, o sea, van a transferir grupos acilo, glicosiltransferasa, ¿sí? Van a transferir grupo, o sea, hidratos de carbono, transferidoras de grupos que contienen nitrógeno, ve ahí ya tenemos aminotransferasa, o sea, las hidrolasas, que actúan a nivel de hidrólisis, cuando son reacciones de hidrólisis, lo mismo, y acá tenemos las amilasas, disociación de los glicósidos, la glicosidasa, las amilasas como ejemplo. Disociación de glicósidos, o sea, de los hidratos de carbono. Se llaman glicosidasas y en particular las amilasas. Por ejemplo, si es del almidón o beta-glicosidasas, si rompen enlaces beta. El otro grupo, que son las liasas, si van a romper enlaces carbono-carbono. El otro grupo, que son las isomerasas, ¿sí? Van a actuar cuando pasan, por ejemplo, formas de racemasas epimerasa, o sea, isómeros, esto es transformar isómeros, pasar de un isómero a otro, isómeros cis, isómeros trans. Las ligasas, ¿sí? Son las que forman enlaces, son las enzimas que intervienen cuando se forman enlaces, por ejemplo, enlace carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno o carbono-carbono. Y bueno, esa sería lo último, digamos, en cuanto a ejemplos de enzimas, las ecuaciones en las que intervienen. Bien, hasta ahí lo básico, lo necesario a saber en cuanto a los grupos de las enzimas. Eh, Ahí el cuadro queda para que ustedes lo vean, lo quieran consultar, lo quieran analizar.